Ok, entonces esto sería la pequeña guía para empezar a trabajar en carbón. Primero vamos a hacer nuestra escala de 6 valores distintos. Iniciamos con el carbón de lápiz. En este caso yo voy a trabajar con el carbón en forma de lápiz para poder tener la posibilidad de trabajar en pequeñas líneas como en gruesas. Entonces inicio con el tono que va a ser mi tono más oscuro. ¿Sí? Con cuidado que no se quede la punta. De ahí me paso a mi tono que sería el más claro de las sombras. De ahí el más claro el más oscuro de las luces, y al final este que estoy poniendo al final sería el segundo más oscuro y el más clarito. El más claro de todos sería el blanco del papel, ¿no? En este caso es como gris. Entonces esa sería mi escala. Hay que ponerlos en ese orden. Son las 3 luces y las 3 sombras. Entonces hay que ponerlos en ese orden. Si se notan, lo importante es la separación que tiene que haber entre el más oscuro de las luces y el más claro de las sombras. Tiene que haber bastante separación ahí, entre el valor 2 y el 3. Entonces aquí inicio por la parte dividiendo la familia de las sombras, siempre hacemos eso, y la familia de las luces. Y le voy a poner el tono más claro de las sombras para esa parte. Estoy utilizando ahí el tono que sería el valor 2. Ahí lo pongo en miniatura. ¿Okay? Entonces el valor 2 que acabo de poner en mi escala es el que lo pone a toda esa área. Ahora voy a oscurecer el terminador. Entonces ese es el valor 1. Y en esta parte de la sombra de oclusión sería el valor 0, el más oscuro de todos. De ahí ya nada más tendré que poner el valor 4, que es el segundo más claro. Y de ahí le voy a agregar un poquito el valor 3, que sería el valor más oscuro de las luces. Y al final el valor 5, que sería borrar, ¿no? En la parte clara. Entonces aquí agarro mi escala y voy a empezar a hacer unos ejemplos de cómo aplicarlo ya ahora sí que en cosas que no son cilindro, ¿no? Más complejas. Entonces aquí voy a dibujar un brazo. Entonces una vez que dibujo las formas del brazo, inicio con el mismo proceso que hice ahorita. Separo la familia de las sombras y de las luces. Entonces ahí lo estoy poniendo, la separación. Y ese sería mi valor 2, que sería lo que sería la sombra más clara. De ahí voy a difuminar con el pincel y empiezo a poner el terminador, que sea el valor 1. Ahí pongo el valor 4, que sería casi el más claro de las luces, casi. Y de ahí agrego el valor, en esa parte estoy agregando el valor 3, que sería el más oscuro de mis luces. Entonces ya nada más sería cuestión, si se dan cuenta, nada más con esos que acabo de poner y ya se empieza a ver el volumen conectado. Lo único que estoy haciendo ahí es trabajar las transiciones, pero son los mismos valores, no estoy poniendo nada que no sean esos que les acabo de escribir ahorita. Entonces ya lo que restaría sería poner, por ejemplo, el valor 5, ¿no? Que sería borrando ciertas áreas donde estaría pegando la luz. Y ahí voy a agregar en qué área qué valores tiene, ¿no? Entonces nada más con estos 6 valores y conseguimos un buen efecto tridimensional. En este otro ejemplo tengo igual mi escala y es el mismo proceso. Voy a dibujar un perfil. Es igual, voy a iniciar como siempre dividiendo entre dónde están la familia de las sombras y dónde está la familia de las luces. Ese es el primer paso. Después de obviamente terminar lo que sería mi dibujo. Y de ahí pues obviamente sería rellenar toda esa área con el valor que sería el más claro de mis sombras, que sería el valor 2. Y de ahí pasarme a poner el valor 4, que sería casi el más clarito de las luces. Y de ahí meter el terminador. ¿Okay? Entonces ahí voy a empezar a iniciar poniendo la división de la familia de las luces y las sombras. Estoy agregando. Y empiezo a unificar, que sería con mi valor el más claro de mis sombras o el valor 2. Y agrupo todas las sombras, todo lo que es sombra en sombra. ¿Okay? Entonces ahí llego al valor, ahí tengo mi escala al lado. Y empiezo a difuminar para que quede mejor cubierto el papel. Entonces empiezo a meter ahí lo que sería la parte más oscura, que sería el valor 0. En las zonas que están muy muy intensas. Y ese sería, el que estoy agregando ahí sería el valor más oscuro de mis luces. Bueno, perdón, el valor 4. Sería casi el más oscuro de mis luces. Entonces ahí estoy intensificando.
con lo que sería el valor 0, el más oscuro de todos. Entonces el proceso siempre es ir poniendo, primero al dividir las sombras, poner el valor más claro de las sombras precisamente para poder irme hacia el más oscuro. Y al momento de poner en las luces, pues poner el tono 4 para poder poner también partes más oscuras en la parte de las luces, ¿no? Y ya nomás levantar, como en este caso estoy haciendo esto, y poner el valor 5, o sería borrar. Y ahí hago lo mismo en el cabello, pongo un valor que sería como un valor 4 o algo así en el cabello. Partes de luces, lo mismo ahí. Y eso sería ya el proceso terminado. Entonces, si se pueden dar cuenta, se consigue un efecto muy convincente de tridimensional, nada más con estos 6 valores. Ahora, estos últimos son, creo, 3 ejemplos, son menos. Es el mismo proceso, pero es algo mucho más rápido, no tan... Por ejemplo, aquí no tengo mi escala al lado, la estoy haciendo un poquito más, siguiendo esos pasos, pero sin escala, ¿no? Pero es el mismo proceso. Primero separo, como pueden ver, luces y sombras. Y de ahí empiezo a agregar las partes más en sombra. Y empecé a trabajar en el volumen donde hay formas que son más redondas, pues obviamente la transición tiene que ser gradual. Donde hay partes más marcadas como en la nariz, pues es más intenso. Estos son ejemplos muy rápidos, nada más para que vean. Para que vean cómo aplicamos lo que vimos en clase. Este es otro ejemplo. Estoy trabajando con el carboncillo para poderlo borrar muy fácilmente. Dado caso que tuviera errores. Y ahí está, separación, luces y sombras. Yo empiezo a trabajar ahí con el terminador, si se dan cuenta. Estoy agregando el terminador y empiezo a poner la parte más oscura de las sombras. Es un proceso un poquito menos riguroso que el de los 2 primeros ejemplos, pero que igual sigue la misma metodología, y pues conseguimos ahí también buenos efectos de tridimensión. Todo esto en carbón, pues para que vean también cómo es muy fácil conseguir todos estos efectos y cómo el carbón nos va a servir como herramienta para transicionar a la pintura. Entonces practiquen con sus lápices carbón, sigan esta metodología, los 6 valores, y pues nos vemos en la siguiente clase.